Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por seguirnos un miércoles más en los miércoles con Arrow. Vamos a dar 2 minutillos más, por favor, por si alguien se va a unir un pelín más tarde y comenzamos. Bueno, como decíamos, hemos dado estos 5 minutillos de cortesía, pero vamos a comenzar ya para aprovechar bien esta horita que tenemos reservada. Os daba a todos las gracias por seguirnos un miércoles más en los miércoles con Arrow, de la comunidad Arrow. Y bueno, como ya sabéis, vamos a pasar a la siguiente slide. Este es el equipo cloud de Arrow. Y como os decía, ya sabéis que el tercero de cada mes es el que dedicamos a Modern Work and Security. Y en esta ocasión tengo el placer de presentaros a dos personas de Microsoft que muchos conocéis y que son para mí muy queridas. Cruz Díaz Beltrán y Pedro Moreno. Cruz es Academic Territory Channel Manager y Pedro es Education Solution Specialist para Modern Work. Bienvenidos a las dos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de ayudar a muchísimos partners. Y bueno, pues estos partners os invitamos a conocer el mundo de la educación. No le tengamos miedo, que es otra oportunidad de negocio para crecer juntos. Además, ya sabéis que para dudas, apoyo y todo lo que necesitéis podéis contar con todo el equipo Cloud de Arrow y, por supuesto, con Microsoft. Así que dejo paso a Cruz y después a Pedro para que os cuenten lo fácil que es llegar a colegios y universidades con todo lo que ya sabéis, pero aplicado a la educación. Adelante, compañeros, todo vuestro. Muchas gracias. Muy buenos días, Gemma. Muy buenos días a todos y gracias. Gracias a todo el equipo de Arrow por esta oportunidad que nos ofrecéis de estar hoy aquí con vosotros y daros, bueno, pues estos mensajes, esta ayuda que desde todo el equipo de Microsoft Edu estamos en esta batalla de acompañamiento en el viaje de la transformación del aula. Si quieres, Gemma, bueno, pues vamos empezando un poquito con lo que es la presentación, por dar contexto. Hemos querido llamarla, o presento yo, perdón. Gemma. Cruz, disculpa, es que ahora, perdón, pensé que no me iba a dejar pasar. Sigo yo, perdona, disculpa. Gracias. Gracias, Gemma. Bueno, pues como os decía, hemos querido llamar a este capítulo de la transformación digital en el aula reimaginando la educación. Si algo ha puesto de manifiesto el COVID, la pandemia, es que la tecnología es imprescindible y que tiene que funcionar a modo de herramienta colaborativa, capacitación para el alumnado y una facilidad más para el cuerpo docente, para el profesorado. En ese sentido, nuestra misión desde Microsoft es ayudar a capacitar al estudiante que va a venir a ser el profesional del futuro. Cualificarle y en este acompañamiento, en este viaje también para el docente, ponerle todas las herramientas para que esto sea fructífero y llegue a buen término. Entonces, si pasamos a la siguiente slide. Disculpad. Es que, disculpad, pero es que se engancha y no me deja pasar. No sé si, perdonad, fallos del directo, no sé si será mejor que compartas tú, porque es que no me deja pasar. Me ha pasado antes y ahora Vamos. me vuelve a ocurrir. Disculpad. Bueno. Si se ve bien, no sé si veis bien la pantalla. Sí, se ve muy bien, gracias, Cruz. Vale, fenomenal. Bueno, pues como os comentaba, desde todo el equipo de Microsoft Edu, estamos a vuestro servicio para ayudar en este viaje de transformación digital del aula y los principales objetivos que nos marcamos son, como os decía, empoderar al alumnado,
que van a ser los profesionales del futuro, cualificarles y potenciar todas sus habilidades que van a ser la piedra de toque para su vida profesional en el futuro. También uno de los pilares en los que nos fijamos muchísimo es en la inclusividad y en la igualdad de oportunidades. Esto llevado al ámbito de pues, las discapacidades, cómo podemos salvar el gap de las discapacidades mediante la ayuda que nos facilita la tecnología. Todo ello teniendo como foco nuestra prioridad número 1, que es la privacidad y la seguridad. Más adelante, nuestro compañero Pedro Moreno nos va a hablar en detalle de la seguridad llevada al entorno colaborativo y Modern Workplace. En esta apuesta por la transformación digital, vamos a considerar también la personalización del aprendizaje del estudiante. ¿Esto en qué se traduce? Con todas las herramientas que disponemos ahora mismo de inteligencia artificial, estamos en disposición de analizar, de sentar modelos predictivos que nos permitan evitar el fracaso escolar. Esto es un avance, una innovación que Microsoft apuesta firmemente por ello, igual que la seguridad. Por otra parte, tenemos un conjunto de dispositivos en el aula de todo tipo, tanto tablets como móviles, a través de los cuales el alumnado y profesor se pueden conectar y pueden ver y hacer un seguimiento de todo el proyecto. Esto nos ayuda, sin duda, a salvar la brecha digital. Y por último, tenemos otro pilar fundamental que sería la formación y la competencia digital en cuanto al profesorado. Facilitarles todas las herramientas para este tracking y para que sigan mejorando. Como os decía, y no quiero extenderme mucho más porque la sesión va dedicada a Modern Workplace y seguridad, quiero hacer una mención especial precisamente a este apartado de inteligencia artificial por el que está apostando firmemente Microsoft. Es un rasgo diferenciador que nos va a permitir actuar en el ámbito del aula, no solo, como os decía, a un post-mortem, sino prevenir, tomar medidas preventivas y correctoras de cara a ese fracaso escolar. Y bueno, por último, como os decía también, tenemos otro rasgo diferenciador que sería la inclusividad. ¿Esto cómo se traslada, Laura? Pues se traslada a través de herramientas, aplicaciones que se integran dentro, por ejemplo, de nuestra plataforma Teams, que van a llevar al alumnado a salvar esos gaps, todos esos gaps pues, de discapacidades que en algún momento pueden venir dados. Y bueno, pues por mi parte, muy poquito más, o sea, daros esta visibilidad de por dónde va la tendencia, cuál es el compromiso de Microsoft, que en definitiva es dotar de seguridad al aula, inteligencia artificial llevada a la personalización del aprendizaje y un aula inclusiva. Y bueno, si queréis ahondar un poquito más en todos estos aspectos, la presentación va a ser compartida, tanto la mía como la de mi compañero Pedro, y estamos abiertos a cualquier consulta, tanto vía chat, aunque yo tendré que retirarme un poquito antes, no puedo estar hasta las 11, pero en cualquier caso a través de Arro también las consultas podéis dirigirlas. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia, por este tiempo que nos dedicáis y a vuestro servicio. Gracias. Muchísimas gracias, Cruz. Bueno, pues nada, Pedro, todo tuyo. Fíjate que de Pues, tiempo te hemos dejado, 10 y 13. a ver, pues bueno, muchas gracias Cruz, en primer lugar por contarnos un poquito por esta introducción, ¿vale? Yo creo que es importante el sentar un poco las bases de lo que es la educación y en qué líneas estamos trabajando, ¿vale? Voy a ver si puedo compartir la presentación para que la veáis. He intentado compartir el vídeo, pero no sé si voy a ser capaz. A ver, dame un segundito y ya os cuento cositas. A ver. Dame un segundito.
me gustaría poneros un vídeo que yo creo que es, otra vez, que es como muy esclarecedor de lo que tenemos en educación o para que os hagáis una primera idea. Y si no funciona, no pasa nada. Os pongo el enlace y lo consumís luego offline el vídeo. Bueno, no me va a funcionar el vídeo. Me vais a librar del vídeo. Nada, vamos a avanzar, sin vídeo. Buenos días a todos. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias a Arrow también por invitarnos hoy a su sesión de Comunidad Arrow España. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Pedro Moreno. Soy ahora mismo el rol que desempeño dentro de Microsoft. Estoy como responsable de toda la parte de Modern Work and Security, de puesto de trabajo, de Microsoft 365, etcétera, en el equipo de educación. Llevo poquito en el equipo de educación, creo que son 2 meses y unos días, o sea que soy la última incorporación del equipo. Pero bueno, llevo unos cuantos añitos más en la casa, llevo ya casi 13 años en Microsoft. Entonces, pues bueno, yo me siento muy afortunado porque he conocido como un poco he conocido un poco todos los mundos o todos los entresijos de Microsoft, porque estuve en postventa casi 6 años, estuve en preventa para partners otros casi 6 años, trabajo muchísimo con Arrow, además con quien tengo una relación muy especial. Así que me decía Gemma, muchísimas gracias por la invitación de hoy. Encantado de estar aquí hoy con vosotros. Hablando con Gemma, me decía con Cruz de la presentación del día de hoy, pues me están comentando, pues bueno, un poquito, a ver, todos aquellos partners que, pues bueno, están metidos a lo mejor en otras industrias, en otros sectores, pero parece como que en educación no terminamos de entrar. Bueno, pues yo digo que actualmente me considero una posición privilegiada casi, porque vengo ya os digo, de un mundo business enterprise, de hacer mucha preventa, una preventa muy fuerte junto con los partners, de ayudaros. Y venirme aquí me ha enseñado un poco o me ha permitido tener una visión de lo que es las principales diferencias entre pues, el mundo business enterprise y el mundo de educación. Entonces, pues preparando la sesión, preparé un vídeo que no os lo voy a compartir porque no va a salir el audio, pero bueno, os lo dejaré puesto para que lo escuchéis. Y bueno, pues hablando con Gemma, preparando la sesión, pues decíamos, oye, pues podemos hablar a lo mejor de licenciamiento. Bueno, pues qué licenciamiento podríamos estar pues mucho tiempo hablando, ¿no? De licenciamiento. Además, sabéis que como el licenciamiento es tan sencillo, ¿no? En Microsoft, pues seguramente íbamos a tardar muy poquito en contarlo y en explicarlo. Oye, pues podemos hablar de seguridad, como comentaba antes Cruz, dentro de Modern Workplace, pues hablar de toda la parte de seguridad. Pues que hablar de seguridad también en poquito tiempo también da para mucho. Así que dije, pues creo que no me voy a preparar ninguna presentación. Digo, yo creo que vamos a hacer hoy una especie de mesa redonda con preguntas, con respuestas. Os voy a contar un poco, eso sí, mi experiencia. Os voy a contar un poco lo que yo he visto de diferencias. Para todos los que estéis interesados, que espero que seáis todos directamente, en penetrar un poco en vuestras líneas de negocio en todo el mundo de educación, primero comentaros que educación tiene, digamos, 2 grandes verticales, 2 grandes ramas, ¿vale? Por un lado tenemos pues toda la parte de colegios, ¿vale? Por decirlo así, toda la parte de educación primaria, secundaria, FP, que es lo que conocemos como K12, ¿vale? Para que os suene la terminología, todo lo que es educación preuniversitaria, ¿vale? Y el otro gran segmento es toda la parte de Higher Education, que es toda la educación universitaria. Por lo tanto, son un poco las 2 líneas que nos vamos a encontrar, educación universitaria y educación preuniversitaria, ¿vale? Hay yo me estoy encontrando, hay muchas diferencias, ¿vale? En la forma de trabajar, en el tipo de licenciamiento que se tiene tanto en educación universitaria como preuniversitaria. En definitiva, digamos que los dos a mí me parecen 2 segmentos preciosos. Yo siempre he sido, pues bueno, muy apasionado de la educación, muy apasionado del workplace, o sea que estoy donde realmente ahora mismo soy más feliz, ¿vale? Pero sí que
teniendo en cuenta esos dos bloques, sin profundizar, o podemos juntarnos otro día para hablar un poco más en detalle de toda la parte de licenciamiento, que yo creo que vosotros como partners es algo que entiendo que tenéis que tener muy claro. Sin profundizar mucho, sí que necesitamos hoy por lo menos dar, digamos, bueno, una pincelada a toda la parte de educación, ¿vale? A toda la parte de licenciamiento en educación y que veáis un poco las diferencias que hay. Para luego, si hoy tenemos o dejamos esa parte clara, ya veréis como luego cuando hablemos de seguridad vais a ver de qué planes estamos hablando, de en qué segmentos, si es educación universitaria, si es higher education o si es K12, dónde entra toda esa parte de licenciamiento, etcétera, ¿vale? Este es un poco el lema, lo ha puesto Cruz también en español, pero bueno, básicamente es lo mismo. Más allá del licenciamiento, nosotros lo que hacemos, e insisto, por eso me parece un sector tan bonito, nosotros estamos pues capacitando, somos los capacitadores y facilitadores, ¿no? de todos nuestros estudiantes de hoy que van a ser nuestros trabajadores, ¿no? del futuro, de trabajos que ni siquiera están inventados. Siempre lo decimos, es muy curioso decirle a los jóvenes de hoy, yo cuando doy charlas en colegios, universidades, es muy curioso decirles que a lo mejor tu empleo de mañana, del día de mañana, todavía no está inventado, como no lo estaban los nuestros. Estoy seguro que hace 15, 20 años, cuando empezamos en el negocio, algunos ya, pues no, jamás pensamos en esto del concepto de cloud o de especialista de soluciones en la nube o de llevarnos cosas a la nube. Pues esto es un poquito lo mismo, ¿vale? ¿Cómo estamos reimaginando la educación? Pues bueno, está claro que con todo lo que ha pasado durante el último año, la situación que hemos vivido todos, yo creo que se ha impulsado, evidentemente, el uso de la educación digital, se ha acelerado bastante el momento de la transformación digital. Es un momento donde yo particularmente, como Pedro, he dicho que yo quiero estar, quiero ser parte de ese cambio, o quiero por lo menos pues dentro de unos años mirar atrás y decir, oye, yo estuve ahí cuando pasó el cambio. Además, fuimos precursores de ese cambio, capacitadores de ese cambio, y ahí tenéis un poquito cuáles van a ser los pilares en los que nosotros nos vamos a fundamentar a la hora de reimaginar esa educación, ¿vale? Y ya os decía que sí es verdad que el aprendizaje remoto no ha reemplazado, y yo creo que no debe reemplazar la experiencia pues, de un campus universitario, la experiencia física del colegio. Al final necesitamos esa interacción física con el resto de personas, pero sí que yo creo que lo que se nos ha revelado, hemos tenido una revelación muy importante y ha sido con las inmensas posibilidades, ¿no? que tiene la tecnología digital, que a lo mejor antes pues extrapolábamos mucho al mundo empresarial y que ahora está visto que también es muy necesario en otros ámbitos, entre ellos el de educación, ¿vale? De hecho, pues haciendo encuestas, estas encuestas que se hacen, pues bueno, pues se ha visto que efectivamente los estudiantes están acostumbrados pues, a tener una gran participación digital, digámoslo así, en otras áreas de sus vidas, ¿vale? A lo mejor a nivel más social, etcétera, ¿vale? Pero solo el 7% de todos los alumnos o de todos los estudiantes a los que se ha encuestado creen que el aprendizaje remoto no va a beneficiar su educación, es decir, el resto lo ven como un apoyo. Tenemos que tener en cuenta que ellos no aprenden de tecnología, sino aprenden con la tecnología. Entonces, pues es un plus que ellos tienen, y ellos tienen esa capacidad de ver esta transformación digital incluso mucho más sencilla de la que nosotros los vemos, ¿vale? Vaya, Pedro, te vas, hablas mucho, pero cuéntanos, ¿qué es esto de cómo se mete la cabeza en el mundo de educación, o cómo podemos expandir nuestro negocio al mundo de educación, o quitarnos, liberarnos un poco de lo que decía Gemma, ¿no? Al principio en la introducción, de esa sensación de, oye, quiero meterme en educación, pero es que me parece un mercado, pues a lo mejor, o una industria que no sé por dónde empezar. Bueno, pues todo empieza con que un centro educativo que cumple una serie de requisitos
aplica como tal o solicita ser reconocido bajo la definición de usuario educativo y cualificado para educación. ¿Qué es esto? Pues esto significa que, imaginemos, un colegio público, una universidad, un centro de estudios universitarios, etcétera, institutos de empresa, que cumplen, ahí os dejo el enlace, es público, pues con ese acuerdo, ¿no? Para ser reconocido como centro educativo, lo que se les va a entregar directamente, solo por ser reconocidos como centro educativo, por cumplir con esos requisitos, se les va a entregar Office 365 A1 gratuito, ¿vale? Sí, he dicho gratuito y no hay trampa en cartón. Lo que se les asignan son una serie de licencias para profesores, para estudiantes, etcétera, y son gratuitas. ¿Qué tiene ese plan A1 gratuito? Pues tiene lo que estáis viendo ahí, ¿vale? Tiene los servicios web de Office, ¿vale? No la descarga del cliente de escritorio, sino los servicios web y luego el resto de servicios como un buzón de correo en Exchange Online, un espacio en OneDrive for Business, un SharePoint Online, van a tener Teams, van a tener Power Apps, Yammer, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos encontramos un poco con la gran diferencia, la primera gran diferencia entre lo que es el licenciamiento, digamos, Enterprise, Business lo voy a dejar un pelín más de lado, pero sabéis que en licenciamiento Enterprise tenemos E1, E3 y E5. Aquí en educación los vais a reconocer como A1, A3 y A5, ¿vale? La principal diferencia, la primera diferencia que nos encontramos es que el E1 evidentemente no es gratuito, el A1 para educación, si hemos cualificado, sí que ya directamente optaríamos a un plan de 365 A1 gratuito. Por lo tanto, yo creo que es una grandísima forma de entrar en los centros, sobre todo de capacitarles mediante un licenciamiento gratuito, ¿vale? Pero el hecho de que sea gratuito no significa que entreguemos el licenciamiento y bueno, y ya está. Es decir, quiero que también lo veáis como una oportunidad grande a la hora de pues establecer un despliegue, una gestión de un proyecto, etcétera. Y os digo porque al final yo lo que llevo viendo, el tiempo que llevo en educación, hay varios pilares fundamentales dentro de las peculiaridades que existen dentro del entorno de educación. Yo creo que sería la primera el contaros. Yo era algo que antes de entrar en el mundo de educación evidentemente no sabía. Pero todos o casi todos los centros educativos, por no decir todos, tienen su propio SIS, ¿vale? Su base de datos con su sistema de información educativa de cada centro, ¿vale? En ese sistema son bases de datos que tiene cada centro, cada uno puede tener pues la que quiera, la que elija, en bases de datos como ellos quieran, y ahí lo que se tienen pues son tablas relacionales donde te indica pues este alumno, en qué curso está, quién es su tutor, quiénes son los profesores que va a tener, asignaturas que va a tener, quién es su papá, quién es su mamá, y toda esa información está relacionada, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que tenemos que hacer también es un acompañamiento, porque nosotros lo que estamos incluyendo es una parte de productividad, son herramientas para todo el alumnado, para todo el profesorado y, por lo tanto, tenemos que ver de qué forma vamos a integrarnos en ese sistema o cómo vamos a integrar ese sistema que ya tienen los centros escolares con nuestro Office 365, ¿vale? De tal manera pues que los estudiantes y los usuarios o los profesores no tengan una identidad pues para acceder pues a su SIS, por ejemplo, a su sistema educativo y luego tengan que tener otra identidad distinta a lo mejor para acceder a Office 365, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, esto yo creo que también da para hablar mucho, largo y tendido y de forma específica, pero veis que aquí aparece, ¿vale? Un servicio que a lo mejor no estáis muy familiarizados con él porque es un servicio, es un producto que es solo de educación. No os lo vais a encontrar en el mundo Enterprise, que es School Data Sync, ¿vale? School Data Sync es al uso una herramienta que se utiliza precisamente para sincronizar toda esa base de datos de los centros educativos que ya tienen y que vienen teniendo desde hace mucho tiempo con nuestro Office 365, con nuestro Azure AD, de tal manera que lo que hacemos es sincronizar esas identidades, se hace una primera sincronización pues, global de todo ese sistema, de lo que queramos sincronizar, y luego se van haciendo pues, sincronizaciones deltas de tal manera que si entran o salen alumnos simplemente con tener mantenida la base de datos de nuestro SIS, pues ya se va a sincronizar directamente con Office 365, tiene infinidad de características, pues en función de los
los alumnos, de los grupos que tengan, se van a poder crear los grupos en Teams directamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Cabe decir, o sobra decir, o me faltaba decir, mejor dicho, no es lo mismo un tenant empresarial que un tenant que ha cualificado como educación. Cuando un tenant ha cualificado como educativo y se le asignan licencias de educación, por ejemplo, el Teams no va a ser un Teams empresarial como el que conocemos al uso. Se va a poder, evidentemente, todo el core de Teams lo va a tener. Vamos a poder colaborar con herramientas, vamos a poder compartir información, vamos a poder tener mensajería instantánea, llamadas, etcétera. Pero luego hay una parte que es muy específica de educación y esto no lo hay para el resto de industrias. Esto lo hay para educación, ¿vale? Es decir, para que veáis también un poco cuál es la visión o la orientación de la compañía en el sentido y cuál es el apoyo al entorno de educación hasta el punto de que hay tenant educativos con un Teams específico con asignación de tareas por parte del profesor, con correcciones de exámenes, etcétera. Es decir, con OneNotes que son para clase específico y que tienen una serie de características que lo hacen especiales por ser de educación a ese OneNote de clase, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, que sepáis que hay herramientas dentro de la parte de la 1 gratuito, etcétera, etcétera, y que solo por cualificar, quedaros con esa idea, pues ya pueden optar pues, a este licenciamiento, pero nosotros o vosotros como partners tenéis ahí también una muy buena oportunidad de hacer un acompañamiento por la parte de la identidad, por la parte de gobierno del dato, por la parte de gobierno de Teams, es decir, no podemos habilitar Teams en una organización, en un colegio, en varios centros educativos, porque es como, habría una serie de oportunidades que nosotros debemos gobernar previamente. Nosotros tenemos que ser capaces de sentarnos con el cliente antes de abrir esa lata y decir, oye, este alumno se va a poder comunicar con este alumno o no, o con el profesor, establecer políticas de mensajería o de aplicaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, y solo estoy en A1, pero es que hay una infinidad, hay un mundo detrás de toda la parte de A1, hay un montón de proyectos, entonces, por lo tanto, pues bueno, animaros a también, pues, a meteros aquí, pues también por la parte de educación, porque hay muchos proyectos y hay mucho trabajo y hay muchos proyectos y son muy bonitos. Pedro, disculpa que ¿Sí? te interrumpa, es que Sí. como a mí me encanta que sea así tan libre y que podamos preguntar y demás. Tenemos una pregunta que es como muy de inicio, ¿no? Nos preguntan cómo califican los centros, o sea, si estarían, por ejemplo, incluidas academias, escuelas oficiales de idiomas, etcétera. Esto, por ejemplo, no sé si podéis o podemos pasar el enlace por aquí, ¿vale? Lo Porque pasamos. os lo voy a dejar puesto y así lo tenéis, porque precisamente, ya os digo, lo que se hace en este sentido es, a ver, dame un segundito y os pego el enlace por aquí. Precisamente lo que se hace es, bajo este documento, pues lo vais a ver cómo hay que cumplir una serie pues, de requisitos para poder precisamente cualificar como centro educativo y que se nos puedan dar ese licenciamiento gratuito, ¿vale? En caso de duda, en caso de, pues a lo mejor si con el documento pues a lo mejor no lo tenemos claro o no sabemos a ciencia cierta si cualificamos, pues o bien a través de Arrow lo canalizáis o bien Arrow lo canaliza con nosotros y lo vemos nosotros en detalle, porque al final cae de nuestro lado y cae en la parte de educación, ¿vale? Eso es, nosotros lo canalizamos, Pedro, y además, bueno, normalmente nos preguntan y les decimos cómo pueden activar a este cliente, solicitarlo, etcétera. Les mandamos el documento completo. Eso es, pues de eso se trata, ¿vale? De que las dudas que tengamos, interrumpidme lo que necesite, Gema. Yo no estoy viendo las preguntas porque voy viendo la presentación, Sí, claro que pero sí. interrumpirme cuando necesitáis, ¿vale? Intentaremos de todas maneras que sean las preguntas en los huecos que corresponda, porque a lo mejor ahora sí, por eso te he interrumpido, porque como era una pregunta muy de inicio, digo, bueno, que no siga demasiado. Bueno, lo vamos encajando según avances tú. Yo he considerado importante hoy el comentaros lo del tema de la definición de usuario educativo para ver si cualifica o no, porque a mí sí que me parece un punto de partida, ¿vale? Entonces, y vuelvo a lo mismo, no es solo, o yo creo que conceptualmente estaríamos equivocados si fuera, oye, tenemos un centro donde queremos llevar Office 365. No, lo que hay que ver es un poco toda la perspectiva del proyecto, qué tiene ese centro educativo, qué utilidad. Es lo de siempre, lo que siempre hemos hecho, que ha sido escuchar a los clientes y decir, oye, ¿sabes dónde estás? ¿Sabemos dónde estamos? Sí. ¿Sabemos hacia dónde queremos ir?
sí, pues te voy a hacer un acompañamiento, vamos a empezar por aquí, vamos a hacer ese acompañamiento para llegar a nuestro punto B porque lo tenemos claro. No sabemos dónde queremos ir, no sabemos qué posibilidades tenemos o dónde nos vemos dentro de, pues somos nosotros los que vamos a capacitar esa línea con los clientes pues para ver cómo pueden hacer o cómo pueden sacar el máximo partido de toda una plataforma que, insisto, al final a mí me parece pues interesantísimo el tenerlo como parte gratuita para los centros, ¿vale? Si luego ya nos vamos, pasamos de un plan A1 a un plan A3 y ya os digo, no lo veáis como que es una parte de licenciamiento, pero es que me parece importante el tener esta visión porque si hoy me ponía a hablaros de Endpoint o de Defender para 365 o de seguridad avanzada, seguramente me diríais, vale, Pedro, pero vamos a empezar por los cimientos porque si no empezamos por el tejado, por lo menos que tengáis una visión de, oye, ¿qué pasa cuando me voy de una 1 a una 3? ¿Qué voy a obtener o cuál es el beneficio que tengo o qué características están incluidas? Y también me parece muy importante el también comentar que, por ejemplo, generalmente en universidades, prácticamente todas pues, ya están en planes A3, pues en educación primaria hay muchos centros también que ya están yéndose a planes A3, muchísimos, y es precisamente por todo lo que ofrece. Ya por un lado, ya veis que ya pasamos a un plan M365A3, si lo extrapolamos al mundo Enterprise o hacemos esa comparativa o un M365E3, pues ya sabéis que incluye pues lo que os pongo aquí en color, nunca he sabido si naranja, marrón o ladrillo, pero tenéis la parte de productividad, que es Office 365 A3, donde ya pues, se nos incluye pues, toda la parte de Cloud App Security, por ejemplo. Está el CASB, pero para Office 365 y en modo descubrimiento. No es un CASB al uso que vamos a tener en A5, donde ya poder establecer políticas, etcétera. Eventos en vivo ya están incluidos en A3, Teams Webinars, toda la parte de bookings, etcétera. Son solo algunas de las capacidades pues, que ya tienes cuando subes a A3. La parte de Windows 10 Enterprise 3, esto también es muy importante. Ya con licenciamiento A3 ya vamos a tener el derecho de hacer un upgrade a Windows 10 para educación, ¿vale? O conectarnos pues a máquinas en Azure Virtual Desktop, etcétera, etcétera. Y luego tenemos todo el modulito de seguridad, ¿vale? Que es toda la parte de MS, que os suena, toda la parte de Enterprise Mobility and Security, que también lo tenéis en planes M365 E3, por ejemplo, donde ya pues se nos incluyen pues los planes 1 de Azure AD, de Azure Information Protection, de toda la parte de Intune, ¿vale? O lo que se llama Intune, de Endpoint, ¿vale? Y la parte de ATA, ¿vale? De Advanced Threat Analytics. Además de todo esto de la parte de la 3, hay una cosa que siempre os contamos que es, y que yo creo que hace, si cabe, mucho más atractivo el hacer un licenciamiento de este tipo, y es que, pues, dependiendo del modelo contractual que tiene el cliente, pues existe también lo que conocemos como el beneficio del estudiante, es decir, licenciamos a un profesor, esto licenciando a todos los profesores, por ejemplo, del centro, licenciando a cada profesor o por cada profesor que licenciamos, lo que obtenemos son 40 licencias gratuitas de A3 para alumnos, es decir, la proporción es 1:40, ¿vale? Por lo tanto, al final suele ser más que habitual que al final con el beneficio de estudiante salga muy a cuenta pues el poder licenciar a todos los profesores del centro, a todos los docentes, ¿vale? Si ya de aquí pues pasamos a planes de M365A5, pues ya entramos en otro nivel, ¿vale? Como quien dice. Ya entramos en la parte de Office 365A5, ya incluye toda la parte de Data GenAI con Power BI Pro y My Analytics, ya entra también la parte de voz, ¿vale? Que está incluida, igual que en planes M365E5, en A5 lo tenemos, que incluye por la parte de la centralita en la nube de Phone System y de Audio Conferencing. Y luego, por la parte de seguridad, aquí ya destaco, perdón, me he saltado mi Minecraft Education Edition, que lo tenemos también desde planes A3 y en planes A5, ¿vale? Y además,
Minecraft, que se están, no lo he comentado, pero es que además Minecraft para toda la parte de gamificación, de hacer también una enseñanza interactiva en el aula, etcétera, es algo que cada vez estamos viendo muchísimos más proyectos, cada vez más. Y la verdad es que es fantástico ver cómo se está haciendo el uso pues, de Minecraft dentro de los distintos proyectos de tanto de universidades como de colegios, ¿vale? Y os decía que la parte de A5 ya lo que trae pues es fundamentalmente ya es toda la parte de Defender, ¿vale? Y si os suena de M365E5, pues igual, tenemos la parte de Defender for Endpoint, de Defender for Identity, de Defender for Office 365, toda la parte de protección de la información y la parte de Cloud App Security, ¿vale? Lo que viene a ser la única solución holística dentro del mercado, pues ahora mismo que está dentro del marco de los 4 grandes pilares de seguridad. Por eso decía que hablar de seguridad hoy podía ser... me podía extender mucho porque ya solo hablar de toda la parte, pues que sabéis que o recientemente, pues no sé si habéis oído, pues que ha habido ataques de ransomware a alguna universidad o a una universidad específicamente este año. A raíz de eso, pues evidentemente lo que está incrementándose es dentro del sector de las universidades, pues cada vez más son implantaciones o step-ups de pues a toda la parte de universidades que a lo mejor tienen M365A3, lo que están haciendo pues es bien o hacer todo el salto a 5 o saltar al módulo como add-on de seguridad de A5, pues que les da toda la parte de tranquilidad y de seguridad, pero principalmente pues también por no solo por el EDR que tenemos, sino aparte del EDR, pues lo que os digo, tener una capa holística que te cubra todos los pilares, ¿vale? Entonces, pues eso digo, la parte de seguridad hay para hablar y es algo que hoy día pues está en boca de todos pues por los recientes acontecimientos que hemos visto desafortunadamente pues en una universidad y que afortunadamente pues bueno, también ha servido para que el resto de centros educativos pues se pongan las pilas y nos pongamos pues a trabajar. Por lo tanto, y en definitiva, ya os digo, voy muy ligero, ¿no? Como quien dice hoy de presentación. Espero que os esté interesando todo esto, el que os estoy contando, o que por lo menos os sirva, que era la idea principalmente que tuviésemos una conversación un poco más cercana, que no solo la presentación y las slides. Oye, ¿cuáles son los proyectos, Pedro, pues que hay en educación ahora mismo? En tu experiencia, ¿cuáles son los proyectos donde podríamos para que también tratar de ver si os podéis sentir identificados pues en vuestro intento siempre de Modern Workplace, que al final es mi solucionaria, pues ver dónde estaríais interesados o dónde podríamos meter la cabeza. Me parece quizá lo más práctico, ¿no? Hablar de esto. ¿Sí? Disculpa, perdona, nos quedamos aquí en este punto que a mí me parece súper interesante, que es el que vas a iniciar, pero para cerrar el anterior, tenemos una pregunta también súper interesante. Nos dicen que en educación se consideran 2 perfiles, ¿no? Por un lado, alumnos y profesorado, pero la parte administrativa o de staff sería planes business o education. Sería todo es muy buena pregunta. No sé quién la ha hecho, pero es muy buena pregunta. No, todo cualifica dentro del TENAN de educación, ¿vale? Es decir, van a ser licencias al final también de educación. Entonces, nosotros en educación es cierto que tenemos toda la parte de PDI, ¿vale? De todo el personal, de PAS, de personal administrativo, y luego tenemos toda la parte de PDI, que es todo el personal docente de investigación, ¿vale? Que son los profesores. Entonces, tanto la parte de PAS, la gente de administración, como la parte de PDI de profesores o como la parte de alumnos, al final todo queda dentro del mismo paraguas del TENAN educativo y son licencias de educación. Es decir, lo que no, cuando ya cualificas con un TENAN de educación, ya lo que haces es asignar directamente pues, todas las licencias de educación, o así por lo menos es como lo hacemos habitualmente en casi todos los casos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Alguna más? Centros de... Esa ya la contestamos antes, que ya tenemos el documento. Vale, pues si os parece seguimos, Gemma. Tenemos todavía unos minutines. No dejéis de preguntar cosas que a lo mejor pensáis que pueden ser obvias o que pueden ser a lo mejor preguntas, pero cuestiones como estas son muy buenas cuestiones porque a mí se me pueden escapar en todo este tiempo.
Incluso Así Pedro, yo qué sé, no sé, Cruz está todavía por ahí, que le quedaban 3 minutillos antes de irse. ¿Quieres añadir algo más, Cruz? Como eres Territory Channel Manager, de alguna manera, ¿cómo podemos ayudar en las oportunidades para primero romper ese hielo y perder ese miedo que se tiene a veces y sobre todo ese concepto de no se gana dinero? Claro. Tenemos licencias que sí que vais a cobrar, como indicaba Pedro y explicaba muy bien, pero aparte el proyecto de fondo, eso lo vais a liderar vosotros. Entonces van a ir unidos pues muchos más, van a ir unidas muchas más líneas de negocio. Un colegio tiene muchas necesidades. Así que bueno, Y Cruz, no sé tú. en ese sentido, sí, Gemma, toda la razón y muy buen apunte. Ahí de la mano de Arro y de la mano del fabricante, en este caso Microsoft, pues lo que se trata es que os ayudemos en ese acompañamiento para ayudar tanto a consejerías, centros educativos, etcétera, para identificar realmente las necesidades que tienen, en qué momento están, y cómo se les puede elevar a esa transformación en ese sentido, por aterrizarlo, básicamente. Se trataría de hacer una radiografía de la situación y a partir de ahí ver qué offering, qué oferta de servicios, no conceptualizando solamente por la venta de una suscripción o de una licencia, que sí, que también, sino qué servicios, qué oferta completa para haceros unos consejeros o una venta consultiva dentro de esa cuenta, ¿no? Y hacerles el acompañamiento continuado. Por ahí también quiero mencionar que tenemos un apartado específico de Global Training Partner, que es la formación. O sea, son partners especializados que dan formaciones a este carácter funcional y sobre soluciones a estas cuentas, ¿no? Tanto a colegios privados, concertados, en definitiva, a todo el ámbito educativo. Y ahí es una vía de negocio y de crecimiento en el negocio educativo bastante potente. ¿Por qué? Porque permite un acercamiento mayor pues a lo que es la cuenta final y también dotarles de esas herramientas. Entonces, permite esa proximidad en definitiva. Yo lo que os invitaría es que de la mano de Arro mantuviéramos conversaciones y hiciéramos seguimientos de proyectos y por favor, tirad de nosotros. Estamos aquí con gusto de acompañaros, de asesoraros en cómo se pueden encajar estas soluciones un poquito más allá, como decía Gemma, del revenue, yendo hacia el crecimiento y desarrollo de negocio. Yo por mi parte nada más que comentar esto y ponerme de nuevo a vuestro servicio. Pues yo aprovecharía la propuesta de Cruz a tope. Además, a Cruz le gusta mucho la pipe. Y a mí también. Hemos trabajado juntas muchos años, ¿verdad? Con oportunidades y bueno, seguro que con Cruz no se os escapa ni una. Así que nada, adelante, animaos. Bueno, No sé pues si... muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias de nuevo a todo el equipo Arro y a los asistentes, como no. Esperamos que esta sea el inicio de nuevas sesiones y nuevas conversaciones en las que Pedro os va a brindar todo su expertise, que es brutal. Esta ha sido una primera aproximación, toma de contacto, pero en el futuro habrá mucho más. Y por mi parte, bueno, pues como dice Gemma, llevar a buen término esas oportunidades de negocio, pero más allá, el confeccionar una oferta de servicios educativa potente que os posicione en un sector y en un segmento que está al alza. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí, Pedro, Cruz, Mencía. Yo creo Fenomenal. que no hay más preguntas, así que bueno, difundiremos para los que ha habido un problema de conexión y bueno, pues ha habido algún partner que no se ha podido conectar, pero vamos a difundirlo a tope. Así que todas estas preguntas y otras más que puedan surgir, pues las canalizaremos y bueno, pues quedarán todas respondidas. Así que muchísimas gracias a todos, en especial a Cruz y a Pedro. Y bueno, pues nos vemos en las próximas sesiones. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Hasta Mencía. Gracias, Cruz. pronto. Buen día. Gracias, Gracias, Gemma. chao. Chao, hasta luego. Buen día.